Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, o recientemente llamada MASLD. El contenido temático es el siguiente, y para comenzar vamos a hacer un poco de preámbulo. Se trata de la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Esta es la enfermedad hepática crónica más común. Está muy estrechamente relacionada con diabetes tipo 2 y con obesidad. El padecer de esta enfermedad nos conlleva un mayor riesgo de eventos cardiovasculares como enfermedad renal crónica e incluso neoplasias malignas, incluida la insuficiencia hepática y el carcinoma hepatocelular. Este padecimiento es actualmente la principal causa de enfermedad hepática a nivel mundial. Afecta a un 25% de la población mundial y se prevé que para 2025 haya 167 millones de personas con sobrepeso y obesidad. En México, se ha observado un aumento en la prevalencia e la incidencia de esta patología. En el 2000 se identificó una frecuencia del 10%, en el 2006 un aumento al 14.3%, en 2019 un aumento al 20.9% y en el 2023 la frecuencia fue del 41.3%. En esta gráfica nos podemos dar cuenta cómo ha sido la incidencia en el aumento del MASLD en México. Por ejemplo, para el 2000 aproximadamente 10%, que es lo que se muestra en esta estadística, de las personas tenían esta enfermedad. Sin embargo, para el 2019 fue aumentando. Algo contrario sucedió con el virus de la hepatitis C, el cual para el 2000 tenía una muy alta incidencia y poco a poco fue decreciendo. Por otro lado, la disfunción hepática asociada al alcohol ha ido con un ligero aumento. Sin embargo, no ha sido a un ritmo tan acelerado como ha sido el MASLD, y si se dan cuenta, incluso la MASLD ya logró superar en cuanto a prevalencia e incidencia de todas las enfermedades hepáticas. Si hablamos de todo el contexto hepático, las enfermedades asociadas al hígado fueron responsables de 41.890 muertes en el 2022, de las cuales más de 25.000 muertes fueron a causa de la cirrosis hepática. Otras 14.927 muertes fueron enfermedades hepáticas asociadas al alcohol, lo que nos lleva a representar un aproximado de 114 defunciones diarias por causas hepáticas. En esta gráfica nos podemos dar cuenta cómo para el 2022 las enfermedades del hígado fueron la quinta causa de mortalidad en México, solamente rebasada por la COVID-19, por tumores malignos, diabetes mellitus o enfermedades del corazón. Esto con base en datos del INEGI. En esta gráfica nos podemos dar cuenta cómo ha ido en aumento la incidencia de disfunción hepática asociada al alcohol y otras causas de enfermedades hepáticas. Para el 2022, la más alta incidencia se encontraba a los 45 a 64 años, mientras que las causas asociadas al alcohol era menor en aquellas personas mayores a 65 años. Si se dan cuenta, la incidencia de enfermedades hepáticas es más alta en hombres, sin embargo, también es más alta que sea secundaria a una disfunción asociada al alcohol. Por otro lado, en mujeres, la disfunción hepática asociada al alcohol es muy baja y aunque la incidencia de enfermedades hepáticas es muy alta, se estima que esta se debe sobre todo a disfunción metabólica. Bueno, ahora sí, profundizando en el tema, vamos a explicar cuál es la definición de esta patología. Se trata del exceso de almacenamiento de triglicéridos en el hígado en presencia de al menos un factor de riesgo cardiometabólico. Esta enfermedad tiene diversos puntos evolutivos o diferentes espectros, como lo es la esteatosis hepática aislada, la esteatopatitis asociada a disfunción metabólica, la fibrosis o la cirrosis. Para tener puntos en claros, vamos a referirnos a esteatosis como aquella acumulación patológica de grasa intracelular dentro del hígado, pero sin datos de inflamación. Por otro lado, la esteatopatitis es aquella esteatosis con inflamación y lesión celular. Los factores de riesgo que tienen que estar presentes para catalogar a una persona dentro del espectro de la MASLD son sobrepeso o obesidad con un índice de masa corporal mayor a 25, o bien aumento de la circunferencia mayor a 94 centímetros en hombres, si se trata de europeos, o mayor a 80 en mujeres, mayor de 90 centímetros en mujeres y mayor a 80 en hombres si se trata de personas asiáticas o provenientes de China, y mayor a 85 centímetros en mujeres, y aumento de la circunferencia ponderado con cada nacionalidad. También podemos tener presencia de disglucemias o bien diabetes tipo 2. Puede ser un estado de prediabetes, diabetes tipo 2 per se, aumento de triglicéridos, dislipidemia o aumento de la presión arterial. Es decir, todos aquellos factores que son parte de un síndrome metabólico. Entonces, para ubicarnos en qué escenario estamos, vamos a hablar de la MASLD como aquella esteatosis hepática junto con al menos un factor de riesgo cardiometabólico y ninguna otra causa discernible.
Por ello tenemos esta imagen. Tenemos a todas las enfermedades hepáticas esteatóxicas, es decir, todas aquellas enfermedades en las que encontramos aumento de triglicéridos dentro del hígado. De ellas, las causas pueden ser por tres grandes rubros, es decir, enfermedad hepática relacionada con alcohol, enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, o bien una enfermedad esteatóxica asociada a disfunción metabólica con consumo moderado o aumentado de alcohol. Aunque realmente la terminología es muy parecida a la anterior, en estas personas no hay prácticamente un consumo de alcohol, mientras que en este otro grupo hay un consumo moderado de alcohol que no llega a ser tan grande como lo es la enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Entonces, para esto, las personas que tengan un mayor consumo de 50 gramos día en mujeres o mayor a 60 gramos días en hombres van a ser clasificadas dentro de la enfermedad hepática relacionada al alcohol. Aquellas personas que consuman de 20 a 50 gramos día para las mujeres o de 30 a 60 gramos día para los hombres van a estar catalogados en este grupo, que es la MASLD con consumo moderado de alcohol. Ahora, adentrándonos propiamente en la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica sin consumo de alcohol, tenemos estos cuatro espectros de la enfermedad, como lo es la esteatosis hepática aislada, la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, fibrosis o cirrosis. Entonces, una vez que yo empiezo a estudiar un paciente con una esteatosis hepática, tengo que hacer todo este algoritmo para saber cuál es la etiología por la cual se desencadenó esto. Empiezo interrogando sobre la historia del consumo de alcohol. Si el paciente niega el consumo de alcohol, pues me puedo ir directamente a una disfunción asociada a causas metabólicas. Ahora, si sí consume alcohol, yo tengo que ver cuál es la cantidad de alcohol que ingiere para clasificarlos en un subgrupo, ya sea para un MET-ALT o bien para una disfunción asociada al alcohol propiamente dicha. Otras causas que no son secundarias a una disfunción metabólica o bien tampoco son secundarias al consumo de alcohol puede ser una esteatosis hepática criptogénica, enfermedades monogénicas o bien enfermedades hepáticas inducidas por fármacos. Hay ciertas etiologías asociadas para esta enfermedad. Si bien no son las que terminan desencadenando la esteatosis hepática, es muy común ver pacientes que tengan una esteatosis hepática y algún factor asociado, como puede ser coinfección por virus de la hepatitis C, algún tipo de lesión hepática inducida por drogas, lipodistrofias, disfunción lisosomal de lipasas, embarazo, enfermedad de Wilson, enfermedad celíaca, algunas causas endócrinas, entre otras. Dentro del proceso fisiopatológico vamos a dejar en claro cuál es la historia natural de la MASLD. Tenemos un hígado sano del lado izquierdo que va a ir evolucionando hasta un estado de fibrosis avanzado o cirrosis. Para llegar de un lado a otro vamos a tener que pasar por un estado de MAS, que es una esteatosis hepática aislada, y después un estado de MASH, que va a ser ahora sí la esteatohepatitis. Es decir, no solamente va a haber infiltración de triglicéridos al hígado, sino que también ya va a haber un periodo de inflamación. El siguiente paso es pasar a un estado de fibrosis temprana. Si se dan cuenta, en estas primeras tres etapas puede haber cierta reversibilidad del hígado, es decir, podemos revertir un estado de esteatosis hepática aislada a un hígado sano, un estado de esteatohepatitis a una esteatosis hepática aislada, o bien un estadio de fibrosis temprano a una esteatohepatitis. Sin embargo, una vez que el paciente ya presenta fibrosis avanzada o cirrosis, este estado ya va a ser reversible. En esta gráfica lo que nos representa es que el 80% de los pacientes van a tener una progresión lenta, mientras que el 20% de ellos van a presentar una progresión bastante rápida. La incidencia aproximadamente de hepatocarcinoma en este estado de esteatosis hepática es de aproximadamente 2.5 a 13% anual. Si se dan cuenta, también la gráfica nos muestra que no es necesario tener un estado de fibrosis avanzado para que el paciente tenga riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma puede desarrollarse incluso en etapas como la esteatosis hepática o bien la esteatohepatitis, aunque sí es más común que esté presente en estados de fibrosis ya tanto temprana como avanzada. Entonces, una vez que entendemos esto, podemos comprender que va a haber acumulación de triglicéridos a nivel de los hepatocitos. Esto puede ser secundario incluso a causas genéticas como mutaciones en el locus P148 asociados a los genes PNPLA3. Sin embargo, la mayoría de las causas puede ser por hipertensión arterial, por diabetes, resistencia a la insulina, obesidad y dislipidemias. Recuerden que la terminología de MASLD es muy reciente y esta enfermedad se conocía anteriormente como NAFLD. Dentro del proceso fisiopatológico vamos a tener también esta evolución natural de la enfermedad.
que es disminución de la actividad física, una dieta hipercalórica que nos va a llevar a una obesidad. Esta obesidad puede estar relacionada o no con una resistencia a la insulina y un aumento en la circulación sérica de ácidos grasos. Esta acumulación de ácidos grasos libres va a condicionar una acumulación de triglicéridos en los hepatocitos, lo que nos va a condicionar cierto estrés, generación de radicales libres de oxígeno, lipofagias, disfunción mitocondrial, entre otras. Todo esto va a aumentar la lipotoxicidad de los ácidos grasos y nos van a dar señales de estrés en el hepatocitos, más que nada evidenciado por el aumento de citocinas mediadas por lípidos o bien muerte celular, ya sea por cualquiera de los tres mecanismos, apoptosis, necroptosis o piropoptosis. Todo esto nos va a presentar un estado permanente de activación inflamatoria. Por otro lado, podemos ver mecanismos moleculares asociados con la lipotoxicidad y la apoptosis de los hepatocitos. Existen tres fuentes principales de ácidos grasos en el hígado, los cuales son la ingesta dietética, por autosíntesis o bien por catabolismo del tejido adiposo periférico. Los ácidos grasos libres se van a transportar a los hepatocitos para sintetizar triglicéridos, lo que conduce a cetosis hepática. Esta lipotoxicidad va a estar inducida por vías de señalización del reclutor de muerte que induce la caspasa 8, como es por esta vía. Esto en última instancia controla la escindación de bit, lo que termina regulando los procesos de apoptosis. Hay que tener en cuenta que el exceso de ácidos grasos libres se acumulan en el retículo endoplásmico e inducen estrés del retículo, que a su vez induce al factor de transcripción CHOP, lo que media la aparición de JNK. Esto al final se va a traducir en la modulación de apoptosis por P53, que también va a regular, como el nombre lo dice, la apoptosis. Por otro lado, la disfunción mitocondrial también va a conducir a la sobreproducción de radicales libres de oxígeno, lo que todavía termina induciendo más el proceso de apoptosis. En esta imagen también se intentan describir los mecanismos reguladores de la ferropoptosis que existe en el MASLD. Para iniciar, vamos a ubicarnos en este punto, donde nos vamos a dar cuenta que la cistina va a ingresar a las células a través de los receptores SLC7A11 y SLC3A2. Estos se encuentran incrustados en la superficie de la membrana celular para que luego la cistina se oxide a cisteína, que se va a sintetizar catabólicamente en GSH. La glutatión peroxidasa 4 va a aprovechar al glutatión para convertir la peroxidación lipídica de los ácidos grasos libres monoinsaturados y poliinsaturados, produciendo así la inducción de ferropoptosis. Entonces, el hierro con su carga de 3 positivo es captado por el receptor 1 de transferrina y posteriormente va a ser reducido a su carga 2 positiva por STEP AP3. En última instancia vamos a tener el transporte de fondo de hierro en una inestabilidad citoplasmática, el cual también va a estar regulado por cierta familia de proteínas como son CYP8 o CYP14. Todo esto está descrito mediante algo que se llama reacción de Fenton. Esta ferropoptosis va a ser la encargada de que haya un estado de esteatopatitis con la consecuente conversión a fibrosis hepática. Entonces, englobando todos los mecanismos fisiopatológicos por el cual una persona puede condicionar una estetosis hepática asociada a disfunción metabólica, tenemos aquellos factores que se asocian a la diabetes tipo 2, como la hiperinsulinemia, hiperglicemia, lo que nos va a aumentar el factor de necrosis tumoral beta, incluso disminuir la actividad de SIRT1 o TIM3. También en cuanto a la obesidad visceral, tenemos aumento de la resistencia a la insulina, aumento de citocinas proinflamatorias, aumento de leptinas, disminución de adiponectinas. En cuanto a la disbiosis intestinal, tenemos aumento en la permeabilidad intestinal, translocación bacteriana, lo que nos va a condicionar aumento de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y lipogénesis hepática. En cuanto a la pérdida del control de la dieta y el consumo de alcohol, vamos a tener disminución en los ácidos grasos poliinsaturados con aumento de los ácidos grasos saturados libres. En cuanto a las causas genéticas, pues ya habíamos mencionado mutaciones en PNPLA3 o TM6F2. Para evaluar la resistencia a la insulina, las guías nos recomiendan hacer uso de dos índices como lo es el OMA-IR y el ADIPO-IR. Ambos tests se tienen que realizar en ayuno. Y lo que nos piden estos tests es más que nada cuantificar los niveles de insulina y los niveles de glucosa. Para determinar el OMA-IR tenemos que multiplicar los niveles de insulina por los niveles de glucosa entre 405. Lo normal del OMA-IR es que se encuentre en un valor de 2 hacia abajo.
Unos valores por encima de 2 nos van a hablar de una resistencia a la insulina, de los cuales entre que un valor sea más alto nos va a hacer referencia a que hay una mayor resistencia de la insulina. Para determinar el ADIPO-IR tenemos que tener la determinación de ácidos grasos no esterificados de manera sérica, y este índice se obtiene solamente del producto de la insulina por los ácidos grasos no esterificados. Otros scores que podemos determinar en estos pacientes con esteatosis hepática es el índice de fibrosis 4, el índice de plaquetas con ASLT o bien el score para la fibrosis con disfunción metabólica. Cada uno de estos índices se calculan de la siguiente manera, ya los tenemos acá. De estos, el más difícil de determinar es el NAFLD Fibrosis Score. Bueno, ¿cuáles son ventajas y desventajas de estos índices? Tenemos que la capacidad de FIB4 para detectar fibrosis es limitada en rangos intermedios, es decir, en aquellos pacientes que tienen un FIB4 de 1.3 a 2.67 nos puede dar ciertos falsos positivos. También hay muchos falsos positivos en ancianos o en diabéticos tipo 2. En aquellas personas que tienen mayor a 65 años, el valor de corte para un FIB4 tiene que ser de 2. Y tanto el FIB4 como el NFS tienen una precisión moderada para predecir estados de fibrosis mayor de un grado 3. También hay un rendimiento deficiente en individuos menores a 35 años. Por lo tanto, las guías nos recomiendan que bajo estas condiciones de excepción para el uso de FIB4 utilicemos el APRI Score. Tenemos otros scores más recientes que, si bien todavía están en fases 3 de aprobación, han mostrado un rendimiento muchísimo mejor, como lo es el FIB6, el cual se encuentra el recurso completamente en línea, el score SAFE, o bien por sus siglas en inglés, de una estimación de fibrosis asociada a una esteatosis, y por último el MAF5, que se trata de un score que determina la fibrosis asociada a la disfunción metabólica. Cualquiera de estos tres scores tienen mejor rendimiento, por lo menos en las fases 3 de los estudios, que los scores mencionados anteriormente, y todos ellos ya se encuentran en línea para que puedan determinarlos. Entonces, dentro de las maneras no invasivas mediante scores para determinar el grado de fibrosis, tenemos el FIB4, el APRI, el NFS, ABAP Score, BCT Score, etc. Hay una infinidad de scores que se han utilizado, sin embargo los aprobados ya vimos cuáles son, y los que han mostrado mejor rendimiento son los que les mostré en la diapositiva anterior. Sin embargo, esta tabla nos habla de la predicción que hay comparándose entre cada uno de ellos. Otra manera no invasiva de abordar estos pacientes son con scores de colágeno, como lo es el ELF o el ADAP. Para utilizar estos scores tenemos que medir, por ejemplo, para el ELF, que por sus siglas en inglés significa fibrosis hepática mejorada, la determinación de ácido hialurónico, propéptido amino terminal del procolágeno tipo 3 y del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1. Por otro lado, para calcular el ADAP Score, requiere las mediciones del propéptido N-terminal del colágeno tipo 3 y va muy enfocado a personas con diabetes, porque el índice nos pide también la edad y el conteo plaquetario. En las gráficas de la derecha, por ejemplo, nos muestran la capacidad de estos scores para predecir un estado de fibrosis comparado frente a una elastografía o bien comparado frente a otros índices predictores de fibrosis. Algo que se ha vuelto una tendencia en estos últimos años es la determinación de una elastografía. Esta elastografía, por control de vibraciones, tiene un coeficiente de variación del 60%. ¿A qué nos referimos? Que es posible que las mediciones altas, sobre todo cuando pacientes tienen más de 7.9 kilopascales, no sean reproducibles con respecto a mediciones que se puedan hacer posteriormente. Es decir, es un método que va a ser muy sensible en etapas tempranas, porque podemos determinar incluso los kilopascales desde que el hígado tiene grados de fibrosis muy pequeña, por ejemplo una rigidez mayor a 5 kilopascales, nos van a empezar a hablar de un estado temprano de fibrosis. Pero a mayor tiempo de que el paciente va transcurriendo con fibrosis, es decir, cada vez que se va desarrollando más y más fibrosis, este método va a tener muchísimo más sesgo. Por lo tanto, no nos sirve de monitoreo para pacientes que ya tienen un estado de fibrosis avanzada, pero sí nos sirve para establecer un diagnóstico temprano. Y la sensibilidad es bastante elevada realmente para estados tempranos de fibrosis. Los puntos de corte para un estado de fibrosis temprano o un estado de fibrosis avanzado varía con respecto a la patología de la cual estemos hablando. No es el mismo valor de corte para una hepatitis C comparado, por ejemplo, contra una enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica.
en esta gráfica de aquí abajo nos podemos dar cuenta de cuál es la correlación de la elastografía con respecto a estados tempranos de enfermedad hepática o bien cuando ya tenemos un diagnóstico de una fibrosis con una enfermedad compensada. Cuando tenemos un valor por arriba de 25, prácticamente estamos hablando de que ya hay datos de una enfermedad bastante importante. Nos hace referencia a un gradiente de presión portal por arriba de 10 milímetros de mercurio. Es decir, ya vamos a tener complicaciones asociadas a una hipertensión portal clínicamente significativa. Esta gráfica, al igual que la anterior, nos compara más que nada los diferentes tipos de evaluación no invasiva que no son por datos séricos o bioquímicos. Por ejemplo, tenemos la comparación de un FibroScan o de una resonancia magnética. Tenemos otra modalidad que está teniendo bastante peso, como lo es el IVER Multiscan. ¿Por qué? Es una resonancia magnética, prácticamente, en la cual se mide el nivel de metabolismo hepático y algo muy importante es que a pesar de que nos da un estado muy objetivo del grado de fibrosis, también nos va a evaluar de manera muy efectiva conociendo el estado de acumulación de hierro intrahepático. Recuerden que en el proceso fisiopatológico vamos a tener pérdida en el metabolismo de hierro intrahepático, lo cual nos va a condicionar ferroapoptosis. Entonces, este estudio por resonancia magnética nos va a ayudar también a valorar el grado de ferroapoptosis hepática. En estas imágenes que se ven del lado derecho nos podemos dar cuenta cómo va disminuyendo el metabolismo hepático con gráficas de color que van en un semáforo de verde a rojo. Si nosotros queremos evaluar el contenido lipídico, podemos utilizar simplemente un ultrasonido, una resonancia magnética o bien una elastografía con control de vibraciones. Si hablamos de la biopsia hepática, la realidad es que la presencia de una esteatopatitis, independientemente del estado de fibrosis que presente el paciente, no nos va a afectar en cuanto a las decisiones de tratamiento. Por lo tanto, no siempre se va a solicitar una biopsia hepática para el diagnóstico clínico, ni siquiera para iniciar tratamiento. Sin embargo, en caso de que hayamos solicitado una biopsia hepática por cualquier otro motivo para descartar una enfermedad secundaria, por ejemplo, vamos a encontrar balonización de las células hepáticas, inflamación lobulillar, cuerpos de Mallory, esteatosis microvesicular o macrovesicular y vamos a poder determinar el estado de la fibrosis. En este caso las características patológicas son las siguientes. Aunque si bien en esta imagen del lado izquierdo se ve un tumor intrahepático, no se han establecido realmente los criterios para determinar de que el tumor fue secundario a una esteatosis hepática. Generalmente se considera que si del 5 al 50% del área del tumor muestra características de esteatopatitis, podemos decir que el tumor fue secundario a la esteatosis. Si estamos fuera de estos rangos, tenemos que pensar en alguna otra etiología que haya condicionado el tumor. Del lado derecho nos vamos a dar cuenta de un corte histológico que muestra un carcinoma hepatocelular de células no pequeñas. Estos hepatocitos malignos en forma de globo son los que están señalados por medio de las flechas. Y también se pueden observar cuerpos de Mallory y Denk en las puntas de la flecha, que nos hablan más que nada de la presencia de eosinófilos en el hígado. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos los métodos de evaluación, tenemos que hacer el siguiente abordaje. Ya tenemos un paciente con una esteatosis hepática determinada, sea por el método que sea resonancia, ultrasonido, etc. Ahora, tenemos presencia de estos factores de riesgo, diabetes tipo 2, obesidad, más de un factor de riesgo cardiometabólico o presencia elevada de enzimas hepáticas. El siguiente paso es determinar el FIB4. Si este índice está por abajo de 1.3, tenemos que hacer una reevaluación cada 1 a 3 años. Mientras que si el índice está por arriba de 1.3 pero menor a 2.67, nosotros tenemos que intensificar el tratamiento de las comorbilidades que condujeron a esta esteatosis. Aumentar el tratamiento de la diabetes, disminuir de peso, etc. También aquí ya se puede empezar a considerar una elastografía con control de vibraciones o bien algún otro test que nos ayude a monitorizar el grado de fibrosis que tiene el paciente. Si el FIB4 está mayor a 2.67, lo que tenemos que hacer es referir a este paciente con un hepatólogo. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, un abordaje correcto e intensificar el tratamiento. Este es un algoritmo propuesto para la población mexicana. Tenemos que evaluar los factores de riesgo y el índice de masa corporal. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer la determinación del grado de fibrosis, ya sea por marcadores invasivos o no invasivos.
Si el paciente tiene bajo riesgo de fibrosis, hay que estarlo monitorizando cada 3 a 5 años, pero si el paciente tiene un alto riesgo de fibrosis, lo tenemos que enviar a hepatología o gastroenterología para realizarse una elastografía. Dependiendo del nivel de fibrosis que nos marque la elastografía, es el tratamiento que tenemos que iniciar. Por ejemplo, si un paciente tiene mayor de 18 kilopascales, ya tenemos que empezar un tratamiento enfocado a la cirrosis. Es decir, ya tenemos que tener este diagnóstico sin la necesidad de tener una biopsia. Algo en lo que todo el mundo se preocupa en estos pacientes es el riesgo para desarrollar hepatocarcinoma. Los factores de riesgo que una persona va a tener para desarrollar hepatocarcinoma si ya tiene el diagnóstico de una MASLD es la presencia y la duración de la diabetes tipo 2, de la obesidad o de ambos factores. Es decir, en cuanto más descontrolada está la obesidad, en cuanto más descontrolada está la diabetes y entre más tiempo curse con este estado, vamos a aumentar el riesgo para hepatocarcinoma. Aquellos pacientes de edad geriátrica también tienen factor de riesgo aumentado para el desarrollo de esta patología. Aquellos pacientes que no dejen de fumar, que no dejen de tomar, que tengan un índice FIB-4 mayor a 3.25 o bien que tengan un estado de fibrosis mayor a 10 kilopascales por una elastografía, son candidatos para descartar un hepatocarcinoma. Si nosotros, por medio de una ecografía, tenemos un nódulo, vamos a empezar determinando si este nódulo es mayor a 1 centímetro o menor a 1 centímetro. Si es menor a 1 centímetro, tenemos que repetir esta ecografía cada 3 a 4 meses y ver los datos de crecimiento. Si el tumor sigue creciendo, entonces yo tengo que iniciar un protocolo diagnóstico enfocado a un hepatocarcinoma. Si este nódulo está bastante estable durante un año, entonces solamente tengo que estar vigilando al paciente. Por otro lado, si desde un inicio yo tengo al paciente con un tumor mayor a 1 centímetro, tengo que hacer una resonancia magnética o una tomografía contrastada. Por ejemplo, si hago una resonancia magnética con ácido gadoxético, voy a encontrar realce arterial y alteraciones en el lavado portal. Si por este medio de imagen yo encuentro estas alteraciones, va a ser positivo para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Sin embargo, si es negativo a estas alteraciones por medio de imagen contrastada, yo tengo que buscar alguna otra manera para diagnosticar este hepatocarcinoma. Es decir, no porque los estudios salgan sin estas alteraciones, ya descarte el hepatocarcinoma. Otras técnicas de imagen que puedo utilizar es volver a repetir el estudio de imagen o irnos directamente a la biopsia. Si por imagen, ahora sí, en esta segunda ronda ya sale positivo, ya puedo hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma celular, mientras que si vuelve a salir negativo, ahora sí tengo que ir sí o sí por la biopsia. Hay otros scores que nos hablan de la predicción para el desarrollo de hepatocarcinoma celular, como lo es el Galat Score o el Balat-2 Score. Estos índices se han comparado incluso contra los consensos y los criterios de cada país, como lo es Ucrania, Japón, Alemania, y se han dado cuenta que tienen un rendimiento muchísimo mejor comparado contra todos los demás criterios. El Galat Score ya se encuentra en línea y más que nada nos habla de un diagnóstico de hepatocarcinoma o un riesgo de hepatocarcinoma. Este índice ha tenido una sensibilidad bastante alta, incluso 1.8 años anteriores al diagnóstico. Mientras que el Balat-2 Score se utiliza más que nada para el pronóstico. Tiene una muy buena sensibilidad para determinar la supervivencia a 20 meses, a 40 meses o a 60 meses dependiendo del estado que nos dé este score. Aquí en pantalla podemos utilizar los diferentes requisitos que nos piden este índice. Por ejemplo, para el Galat Score nos piden el género, la edad, los niveles de alfa-fetoproteína y los niveles de alfa-fetoproteína en su fracción L3. También nos piden los niveles de protrombina descarboxilasa. Por otro lado, el Balat-2 Score nos piden los niveles de bilirrubina, los niveles de albúmina y la relación albúmina-bilirrubina. Así que si tienen a pacientes que sospechan o que ya tienen el diagnóstico de hepatocarcinoma, podemos recurrir a la utilización de estos scores para ver su pronóstico o bien para sospechar en el diagnóstico. ¿Cuáles son los objetivos de manejo de los pacientes con esta esteatosis hepática? Para empezar, el primer punto es reducir la esteatopatitis sin empeoramiento de la fibrosis, es decir, disminuir el grado de inflamación a un estado de no inflamación. Una vez que logré frenar el estado de inflamación e incluso regresar, yo tengo que ponerme de objetivo hacer una regresión de al menos una etapa de la fibrosis. Es decir, un estado de fibrosis temprana a un estado de MASH o bien un estado de esteatopatitis a un estado de esteatosis. Por medio de resonancia magnética, yo puedo hacer un seguimiento del paciente. Por ejemplo, tengo que tener una disminución mayor al 30% en cuanto a la fracción de grasa de densidad de protones
para asociar a una alta probabilidad de resolución de la esteatopatitis. En esta imagen nos podemos dar cuenta cómo se ve la grasa y cómo se ve el agua intrahepática en una resonancia magnética. También, si yo tengo una reducción en los niveles de ALT a las 24 semanas del tratamiento, puedo hablar de que hay una buena respuesta y es un factor predictor bastante confiable. En ese esquema nos vamos a dar cuenta de todas las medidas no farmacológicas que podemos tener para un paciente con esteatosis hepática. Como bien el nombre lo dice, la MASLD es la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Entonces, el pilar del tratamiento son las medidas no farmacológicas, como lo es reducir el peso mayor al 5% si tenemos un grado de esteatosis hepática. Tenemos que reducir del 7 al 10% si ya tenemos un estado de esteatopatitis o de fibrosis temprana. En caso de que el paciente no logre tener estas medidas, tenemos que considerar tratamientos bariátricos, ya sea manga gástrica, balón gástrico, etc. En cuanto a la dieta, se prefiere la dieta mediterránea, disminuir el consumo de carbohidratos y aumentar la actividad física. Esta actividad física va a ser ajustada de manera individual con base a la tolerancia, pero se prefiere que se hagan por lo menos 150 minutos de actividad por semana, de los cuales por lo menos 75 minutos sean de ejercicio intenso y vigoroso. Otros hábitos que hay que quitar es el alcoholismo y el tabaquismo. Tenemos que aumentar también el consumo de proteínas, mejorar los niveles de sarcopenia y tener un enfoque multidisciplinario, incluso tratamiento psicológico. En cuanto a la dieta mediterránea, se caracteriza por tener una ingesta elevada de aceite de oliva, verduras, frutas, frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales, pescados o mariscos, mientras que también se caracteriza por tener una ingesta muy baja de azúcares, carbohidratos refinados, grasas saturadas, alimentos ultraprocesados y carnes rojas o procesadas. Las recomendaciones dietéticas son muy diferentes si comparamos a la Unión Europea con la ESPE o bien con la Unión Americana. En general, se prefiere que se tenga una ingesta aproximadamente de 35 kilocalorías día, un consumo de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos y disminuir el consumo de carnes. Ahora vamos a hablar de la parte del tratamiento farmacológico. Este tratamiento va enfocado más que nada al control de la disfunción metabólica que llevó a la esteatosis hepática. Por ejemplo, si el paciente tiene diagnóstico de diabetes tipo 2, podemos utilizar antagonistas del receptor GLP-1 como semaglutide, liraglutide, dulaglutide, o bien coagonistas como tirzapatida. Podemos utilizar, por ejemplo, inhibidores SGLT2 como empaglifosina y dapaglifosina, metformina o bien utilizar insulina. Esto en caso de una cirrosis descompensada. También, si tenemos un estado de dislipidemia, podemos utilizar estatinas. Si tenemos un estado de obesidad, podemos utilizar antagonistas del receptor GLP-1 o bien intervenciones bariátricas. También tenemos que evaluar el estado de fibrosis para ver si el paciente es candidato a un trasplante hepático. En esta tabla nos muestran los estados de comparación entre diversas terapias emergentes, como es el ácido betólico, semaglutide, lanifibranor, resmetirón o bien efruxifermin. Todos estos estudios están en fase 3 y se ha comparado la efectividad a las 72 semanas, a las 24, 52 o 48, dependiendo del tipo de fármaco. De todos ellos, el único que no presenta efectos para una regresión en el estado de fibrosis es la semaglutide. Todos los demás han tenido cierto grado de regresión, pero todos ellos sí presentan un estado de regresión y de la resolución del estado inflamatorio. De los más importantes que tenemos para mencionar es el resmetirón. Se trata de un tiromimético selectivo que actúa sobre el receptor de la hormona tiroidea subtipo beta. Este receptor de hormona tiroidea se encuentra presente solamente en los hepatocitos y partió de la idea de que se han dado cuenta de que muchos pacientes que tienen esteatosis hepática también tienen una alta incidencia de hipotiroidismo clínico o subclínico. Entonces se han dado cuenta que las hormonas tiroideas reducen la esteatosis hepática, estimulando la lipofagia hepática y la biogénesis mitocondrial, además de que inhiben también la lipogénesis hepática. Es por ello que este medicamento emergente ha salido a la venta incluso cuando estaba en fase 3 de los estudios. Ha sido catalogado por la FDA como una terapia emergente y está actualmente en el mercado. Presenta una adecuada respuesta y sobre todo mejora bastante el estado de fibrosis del paciente. Cabe mencionar entonces que por lo menos ahora se considera un gran boom en la terapia del tratamiento de la esteatosis hepática.
Otra terapia que se ha visto bastante efectiva para el tratamiento de la estetosis hepática es el saroglitazar. Se trata de un agonista dual de los receptores activados por el factor proliferador de peroxisomas. Con este tratamiento se ha visto que los pacientes tienen una mejoría significativa mediante la elastografía. Por ejemplo, al inicio de la terapia, en aquellos pacientes que al inicio de la terapia tenían 11 kilopascales por elastografía, a las 24 semanas se redujo a 9.29 kilopascales y a las 52 semanas a 8.59 kilopascales. También se observó en estos pacientes una reducción significativa en el parámetro de atenuación controlada por un FibroScan, en los niveles de ALT, AST, hemoglobina glicada, niveles de LDL, colesterol total y triglicéridos. Sin embargo, en todos estos pacientes no se observaron cambios significativos en cuanto al peso. La vitamina E es otra de las terapias que se han dado en pacientes con estetosis hepática y se trata de una vitamina liposoluble que actúa eliminando radicales peroxilo. Esto hace que tenga propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiapoptóticas. Reduce la lipogénesis de nuevo y contribuye a reducir el contenido de lípidos en el hígado. La dosis de este medicamento tiene que ser de 800 unidades diarias durante 2 años. Y si bien reduce el estado inflamatorio del paciente, no se ha observado que reduzca el grado de fibrosis. Otra terapia que es muy mencionada es el ácido ursodesoxicólico. Se trata de un ácido biliar natural con amplios efectos hepatoprotectores que también tiene propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras y antiapoptóticas. La dosis para el tratamiento de una estetosis hepática asociada a disfunción metabólica son de 13 a 15 miligramos kilo día. En cuanto a las estatinas, tienen bastantes efectos pleiotrópicos, de los cuales las más estudiadas son la lovastatina y la simvastatina. Por ejemplo, en estas gráficas, que corresponden a cada uno de los medicamentos que están arriba, se dieron cuenta que cuando tenían niveles séricos de 0.1 micromoles, los pacientes tenían una reducción en el factor de necrosis tumoral alfa, una reducción de las interleucinas 8, 18, 6, 12 o incluso de interleucinas 1 beta. Por ende, estos medicamentos se han utilizado para reducir la inflamación hepática, aunque tampoco se ha demostrado que reduzca el grado de fibrosis, pero pues sí nos puede ayudar para reducir de un estado de estetopatitis a un estado de estetosis. Por otro lado, otro de los medicamentos que se han utilizado para el tratamiento de la estetosis hepática es la pioglitazona. Es el único medicamento de los IDPP4 que ha demostrado reducir el estado de la estetosis. Por ejemplo, en este estudio que se menciona acá, dentro de los resultados primarios, se comparó la pioglitazona frente a placebo y se dieron cuenta que realmente sí disminuía en 2 categorías el grado de fibrosis. Los resultados secundarios se muestran aquí también en la gráfica, evidenciando la disminución del estado de inflamación y resolución de la estetopatitis. En todos ellos, el valor de P únicamente no fue confiable para reducir el grado de fibrosis, pero sí es muy confiable para reducir el estado inflamatorio. Otro de los tratamientos que se llegan a mencionar dentro de la población general es el uso de la silimarina. En este estudio se comparó las dosis de silimarina de 420 miligramos contra las de 700 miligramos y se dieron cuenta que en realidad no ofrecía muchos beneficios. No mejoraba ni siquiera el estado inflamatorio ni el estado de fibrosis. El único escenario en el que el valor de la P pudiera llegarse a considerar es en la normalización de las aminotransferasas ALT. Sin embargo, no es un medicamento que se recomiende o que se haya comprobado que realmente nos ayude al manejo de la MASLD. Lo que sí proponen las guías es establecer una terapia triple combinada. Esto a base de semaglutide, cilofexor y firsocostat. Las guías, más que nada, hacen referencia a este estudio del 2022, donde se comparó la terapia triple contra otro tipo de medidas, y se dieron cuenta que realmente hay mejoría en la fibrosis, mejoría en la disfunción metabólica, hay mejoría de la lipotoxicidad y del estado inflamatorio. Por último, tenemos este resumen terapéutico, en el cual nos podemos dar cuenta de la efectividad o de la utilidad de diferentes terapias farmacológicas. Por ejemplo, para pacientes diabéticos, el uso de metformina sí se ha visto cierto beneficio en cuanto a la reducción de la estetosis, pero no se ha visto diferencia en cuanto al grado de inflamación o bien contra el grado de fibrosis. La pioglitazona, por ejemplo, tiene el beneficio metabólico de que reduce bastante bien la glucemia y la resistencia a la insulina, mientras que, por ejemplo, otros IDPP4 no presentan cierto beneficio hepático a nivel de estetosis o de inflamación. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Les dejo en pantalla las principales referencias de donde se sacó la información para esta plática. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video.